Sí, ¿se me oye? Se te oye perfectamente, sí, yo te oigo sin problema. Vale, no sé si, bueno, doy el vídeo aunque estoy en casa. Bueno, se ve, ya se ve. A ver, yo no pude acudir a la reunión, o sea, a la tutoría del otro día. Entonces, de lo que he leído, claro, según vas avanzando va costando más, porque al principio parece que todo es más digerible. Hemos entrado en el OAIS, sí. Sí, entonces, bueno, pues se va complicando más. Em, Respecto al tema de la legislación, Sí. aparte de a ver, es que me hice aquí unos resúmenes, aparte de la legislación del País Vasco como autonómicas, ¿hay alguna más que tú destacarías? Tan avanzada como la del, bueno, sabes que las competencias son de las comunidades autónomas, entonces Sí. a nivel nacional, pues, se puede regular, no se puede regular demasiado. Y es tan avanzada como la del País Vasco, es encomiable, es envidiable. Yo no conozco ninguna en ninguna otra comunidad autónoma. Sí que es verdad que en Baleares están haciendo un esfuerzo para, Ujú. Sí, que para cambiar el sistema. lo comentas me parece que lo comentas, ¿no? En el tema, si no recuerdo mal. Y Sí, sí. luego del tema 3 de las ISO, es que tampoco tenía a ver, pero no las apunté y ahora, em, bueno, pues ahora no. Y bueno, pues voy a la 4, que es la que tengo más reciente. En la 4 yo tengo una duda, bueno, tengo varias. Sí, claro. Perdón, porque como estamos, ¿hay alguien más? Bueno, sí, que hay más gente. Pues igual hay más gente que quiere preguntar y me va dando tiempo a mirar, a buscar. Aquí tengo la unidad 4. En la unidad 4 hay una parte en el modelo funcional de Oasis, cuando hablas de las entidades, ¿podrías desarrollar un poco el tema de las entidades? Porque eh, aunque por un principio está claro, porque lo pones en el cuadro Sí, y cada una con su función, eh, la de la planificación de la preservación, sí. si la podrías desarrollar un poquito más y Sí, sí. luego, y bueno, y ya, sí, si podías esa, Sí. ¿vale? Y quito el vídeo. No parece que no hay problema tanto de banda, no te preocupes, como quieres. Sí, sobre las entidades funcionales del OAIS, en realidad son funciones marco, grandes funciones marco, como habrás visto. El ingreso de información es una función marco, la administración es una función marco, y la planificación de la preservación, que es por lo que me preguntas, también es una gran función marco que tiene sus funciones o actividades dentro de esa función. La planificación de la preservación, en concreto, hace referencia a la necesidad de hacer una conservación proactiva. Vamos a ver, en un entorno digital no puedes, siempre lo he dicho, no puedes hacer como un entorno en papel. Lo guardo en cajas en un depósito bajo llave con extintor de incendios o con detector de humo en unas determinadas condiciones de humedad, de temperatura, y dentro de 50 años, cuando vuelva, va a seguir estando igual, si he tomado esas medidas. En digital no pasa eso. En digital hay que ir tiene que ser una tarea proactiva la conservación. Hay que ir planificando, por eso quizá la traducción mejor la categoría de preservación en lugar de conservación. Hay que ir planificando, hay que ir monitorizando, supervisando qué pasa en el entorno, qué pasa en el mundo, qué formatos se van a quedar obsoletos, para hacer la previsión de una conversión de formatos, qué base de datos ya no van a ser útiles, no tienen suficiente, no rinden de manera suficientemente rápida, buena en las aplicaciones que tienen. Todo eso no podemos dejar ningún espacio a la transición. Lo digital no tiene piedad con nosotros. Si nos equivocamos, y nos vamos a equivocar, nos hemos equivocado mucho, estamos perdidos. No podemos dejar lugar a la improvisación, no podemos pensar que tiene una solución de hoy para mañana. Tenemos que estar planificando, supervisando, monitorizando siempre el entorno tecnológico que nos rodea. Y a eso hace referencia básicamente la entidad funcional planificación de la preservación, que, como digo, a fin de cuentas es una función grande contenedor que aloja una serie de subfunciones como cualquiera de las otras entidades funcionales. No sé si he respondido bien tu pregunta. Sí, perfectamente, pero ¿tú crees que esto se está aplicando realmente hoy, ahora mismo en la administración? ¿O qué ministerios o qué organismos públicos están ahora mismo? Porque yo, por lo que llevo de experiencia, no quiero hablar del caso, pero he estado
en un archivo central de un ministerio y los soportes, es cierto que se podría considerar como información complementaria o adicional, los soportes en CD-ROM de proyectos que venían también en papel, se me ponían en una caja porque se iban a destruir de otra manera. Entonces, no sé hasta qué punto todo esto, que a mí de verdad que me parece todo que creo desde la ignorancia absoluta, ojo, que no se está o yo no lo veo. Yo todo esto no lo veo ni siquiera a medio plazo. No, no, sí, sí, bueno, y sí, sí que existe, y de hecho existen proyectos consolidados desde hace muchos años. Quizá en la administración, te cuento, un buen proyecto muy consolidado en el ámbito de Cataluña es IARSIU, que es un OAIS completamente conforme. ¿Cuál? IARSIU, te lo tecleo en el chat si Vale, quieres. sí, por favor. En Portugal, por ejemplo, tienen RODA, que es otro OAIS que cumple perfectamente. A nivel de empresa privada, está Preservica, por ejemplo, fuera del ámbito español, y dentro del ámbito español no voy a mencionar ninguna empresa, pero también hay una empresa que está certificada en OAIS. Entonces, sí que es una realidad. Otra cosa es lo que me estás contando, me estás contando dos cosas. Una cosa es de la administración central, los ministerios, hay un problema. Bueno, puedo ser crítico, ya soy muy mayor y me puedo ser un poco crítico. Se ha planificado muy mal. Vamos a ver, en un momento dado se dijo, en la ley se dijo, tiene que haber un archivo electrónico único y además lo vamos a controlar nosotros porque somos guay, porque somos la administración general y lo podemos hacer todo. No, en el curso del tiempo se ha demostrado que no se podía tener un archivo único y bueno, y se ha ido derivando en otra cada administración es responsable de su archivo electrónico, una idea que no estaba en el principio. En principio iba a haber un archivo para todo el país, una cosa que me parece disparatada, tiene un alcance desmesurado. Claro, al depender de cada administración y en tu caso, al depender de cada organismo dentro de una sola administración, pues hay quien lo hace bien, hay quien lo hace mal y por regla general, como no hay preparación a nivel tecnológico, no estoy hablando a nivel de gestión documental o de archivo, no hay preparación en esta materia, hay mucha preparación en otras materias. Tenemos unos informáticos muy buenos, ahí no puedo decir nada en líneas generales, pero en esta materia no hay formación, no hay criterios y entonces se hacen cosas como la que me estás contando de los CD-ROM. Claro, un CD-ROM no vale para nada. Hace 20 años no sabíamos que un CD-ROM no vale para nada. Ahora ya lo sabemos, no hay que conservar un CD-ROM. Lo tienes que volcar en un servidor, la información que tiene, el CD-ROM te lo quitas de encima y las copias de seguridad, la planificación de la conservación, todo esto lo haces sobre el servidor, sobre la información que tienes en el servidor, que seguramente tendrá copias redundantes en más de un sitio, estará en la nube en algunos casos. Todo esto no se tiene en cuenta. Eh, entonces, es un problema. Esto de que se conserve en CD-ROM es un disparate. O discos duros externos. Los discos duros externos están muertos antes de nacer, claro, y hay mucha información que se conserva ahí. Pero por lo que me dice, sí, en la Administración General del Estado, soy honesto, se está haciendo muy mal, no se puede hacer peor. Seguramente no por problemas de los profesionales, que son muy buenos profesionales, sino por problemas de alcance, de falta de previsión de otro ámbito, de otra esfera superior, ¿de acuerdo? Y sí hay OAIs muy consolidados, como te digo, en Cataluña y Arsiu, en Portugal Roda, se me ocurre ahora mismo, Presérvica, y ya te digo, una empresa española que no voy a mencionar el nombre, claro. No sé si te he respondido. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa que a la hora de la aplicación en el día a día de los archiveros, si trabajamos para la administración o para organismos públicos, difícilmente podemos ver esto de cerca. Sí, claro. Es muy importante, últimamente, en los últimos años, siempre había sido escéptico, lo había dicho desde hace mucho tiempo, desde que era joven, pero siempre había sido escéptico. En los últimos años lo digo con más convencimiento porque a mí me está funcionando en los últimos años. Tenemos que establecer alianzas con los informáticos y con los jurídicos. Sin vuelta de hoja, los jurídicos tienen mucha cuota de poder porque son los que se ocupan de hacer cumplir la ley. En la organización suelen tener mucha cuota de poder y los informáticos son los que manejan en el día a día la tecnología y vivimos en un mundo por completo digital, no es una opción de futuro y nada parecido. Entonces, si somos capaces, los archiveros, los gestores documentales, al nivel que sea, a nivel de asociaciones profesionales que intenten intervenir en los ministerios, a nivel de la autoridad de archivo de cada comunidad autónoma o a nivel de administración general del Estado. Pero creo que es fundamental para poder tener éxito en este tipo de cosas establecer alianzas con
los jurídicos y con los informáticos. Si no, estamos perdidos. Se va a tener la imagen que se tiene de nosotros de toda la vida. Creo que es muy importante eso. Hay que hacer ese esfuerzo. Muchas gracias. Por mí, yo creo que ya estoy repasando el resumen que hice del tema 4, pero por mí yo creo que ya no. De todas maneras, si te acuerdas de la otra pregunta, tenemos todavía tiempo, ¿eh? Vale, gracias. Nada, a ti. No sé si Arantzazu o María Antonia Sí. tenéis. No. Hola, Hola, ¿qué tal? bien. Cuéntame. Intento. No, yo creo que un poco lo que decía Josefina, que luego en el día a día, pues no hay manera de. No hay manera. Entonces es muy difícil. Entonces luego las preguntas son muy concretas. Claro, el protocolo AIS está muy bien, pero los departamentos, yo trabajo en un ayuntamiento pequeño y lo que te preguntan es qué hacemos con esta base de datos. Y, y claro, pues es que dices, no, tienes que establecer criterios de preservación digital. Ah, pues dímelos. Pues bueno, pues. Y entonces eso, pues un poco son macros y micros, ¿no? Entonces es como muy difícil dar soluciones concretas y por otro lado sabemos que la preservación digital tiene que existir, pero, pero las decisiones pues se las toman en otros niveles y es complicado. Entonces, por eso yo te he preguntado una cosa como muy concreta de las bases de datos, porque son, a ver, realmente lo que a mí me preguntan. Porque en este momento yo trabajo en el Ayuntamiento de Guipúzcoa. Bueno, no sé si sabréis, pero sí que hay una empresa pública de la Diputación, que es la que nos hace de tal, que se llama IFE, que acaba de sacar una contrata para el archivo electrónico único y que yo me he enterado, o sea, de chiripa. Con lo cual, pues nos pondrán en la aplicación, sea la que supongo que será, y tendremos que, y no nos va a quedar más remedio que usar esa. Pues eso. Pues mira, te digo, sí, la verdad es que es un problema común. Hay una cosa, trabajando en ayuntamiento, hay una cosa que yo no me explico todavía y es ¿por qué las diputaciones no colaboran más con los ayuntamientos? Tú me estás diciendo que sale una contrata a nivel de diputación Sí. temporal. Pero no es lo habitual que las diputaciones colaboren con los ayuntamientos en este sentido. Se coordinen y ten en cuenta que la obligación de las diputaciones es colaborar con los. De hecho, las diputaciones tienen sentido porque existen los ayuntamientos, pero su función es la de colaborar a nivel técnico y prestar apoyo económico, pero no hacer las cosas porque lo digo yo, como la Pero la realidad es así. Ellos compran, te ponen las aplicaciones y los ayuntamientos son pequeños o medianos, no tienen capacidad para salirse de ese marco y entonces entras o entras. Y entonces esa aplicación, pues supongo, habrá tenido a lo mejor algunos asesores, yo no lo sé, pues, pues será la que nos pongan. Entonces, pero claro, hay muchas cosas que todo lo que no está, digamos, ellos se hablan consigo mismos, con todas las aplicaciones de padrón, de registro, de workflow, pero hay otras muchas bases de datos que no están en ese sistema de las que nadie habla ni se desentienden, vamos. Entonces, en lo que ellos tienen, en los paquetes que ellos presentan o usan los ayuntamientos, pues se supone que esta aplicación que compren de archivo electrónico único responderá, pero el resto no. No, claro. Bueno, hay cosas que se quedan fuera. Tú ten en cuenta que la obligación del archivo electrónico es conservar los ficheros, los documentos correspondientes a expedientes finalizados. Y me imagino que por ahí van los tiros, que no se van a conservar otro tipo de información. Si es interesante que se conserve otro tipo de información, como la que contiene la base de datos, mira, pues depende. Claro. Ponía el ejemplo creo que ponía el ejemplo en el foro. Yo soy muy escéptico con respecto a la conservación de base de Ya. datos. Pero, por ejemplo, los padrones fiscales. Sí. ¿Qué hacemos con los padrones fiscales? Quiero decir, no están en el sistema de. Entonces no lo sé cómo van a hacer. Están informatizados, claro, los padrones lógicamente están por completo informatizados. Yo soy partidario de que las bases de datos correspondientes a padrón o lo que sea se conserven como tales bases de datos vivas. Si en algún momento se cierran y se cambia de sistema, lo normal sería, primero, hacer una valoración de esta información atendiendo a criterios, lo mismo que en el papel, fiscales, legales, administrativos, sociales.
esta información tiene valor, merece la pena conservarlo, porque conservar bases de datos, conservar en digital es carísimo y conservar base de datos es mucho más caro todavía. Yo, si se cierra la base, primero la conservaría en el sistema vivo. Si se cierra esa base de datos y hay que conservarla, primero haría una norma se plantea haría una norma de valoración y pensaría, ¿qué valores tiene esto? ¿Merece la pena conservarlo? Y si merece la pena conservarlo, seguiría las buenas prácticas internacionales, que son consérvese en un formato abierto, consérvese no solamente la información, sino también el comportamiento, que es una cosa que prevé el Real Decreto 203/2021, que también se conserve el comportamiento, que consérvese el comportamiento, porque si solamente conservas los datos de contenido, no vas a entender absolutamente nada dentro de 5 años de lo que significaba eso. Eso Las es. sentencias SQL, consérvense las SQL, consérvense las vistas, consérvense las representaciones, eso es carísimo. Yo lo haría solamente después de una valoración muy estricta y solamente con sistemas que ya se han cerrado. Con sistema vivo no tiene sentido porque se están moviendo continuamente. No la puedes congelar como se propuso hace 20 años. Bueno, pues sacamos una imagen de la base de datos a día de hoy. Dentro de media hora no necesito absolutamente para nada esa imagen. Tienes que sacar otra imagen. Entonces, yo plantearía eso. Las bases de datos vivas se conservan en el sistema de producción mientras dura. Si se cierran, uno piensa, vamos a ver, ¿pero esto merece la pena conservarlo o voy a conservar por conservar? La finalidad de conservación no es conservar, la finalidad de conservación es que sea útil Eso es. a una comunidad de usuarios. Si es útil, entonces sí, pues apliquemos buenas prácticas internacionales que están muy contrastadas desde hace muchísimos años. Lo que hay que hacer para conservar una base de datos, formato, ya digo, formato abierto, conservar todo el comportamiento, conservar las vistas, etcétera. Es lo que yo haría. De acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces las bases de datos estas están pensadas para lo que es la pura gestión diaria, digamos, y no tienen no gestionan el tiempo, quiero decir que machacan lo anterior. Sí. Claro, entonces, eso también es que en el diseño de la base de datos, ¿no? De alguna manera puede haber una foto o una manera de saber qué pasaba en 1980, aunque esté viva. Y claro, si la base de datos, lo que de alguna manera, el principio, por como empezaron, eran de pura gestión ofimática, y yo creo que ahí tiene que haber un salto, ¿no? De que la propia base de datos gestione los cambios ¿no? Y eso muchas veces no las hacen. Hacen, pues eso, pues te das de baja y mañana te das de alta y eres otro, Sí, ¿no? sí. Además, hay un ejemplo, me estoy acordando de un ejemplo del primer proyecto Interpares en el año 2000-2001. Uno de los ejemplos que ponían clásicos era el Ayuntamiento de Vancouver. El Ayuntamiento de Vancouver tenía un Oracle gigante de donde bebían todos los servicios, todos los departamentos, urbanismo, policía, tal, sanidad. Y claro, como eran muchos departamentos y era una base de datos gigante, un Oracle gigante, cuando entraba uno y concedía, yo que sé, estoy improvisando, una licencia de obra, urbanismo concedía una licencia de obra a fulanito de tal. Al rato siguiente entraban de la policía para poner una multa a fulanito de tal y se cargaban los datos de la licencia de obra de urbanismo. Y así iban, claro. Gracias a Dios, en el Ayuntamiento de Vancouver tenían al lado a la Universidad de Vancouver y a Luciana Duranti, que puso un poco de orden. Pero claro, la base de datos hay que diseñarla de la época que será la base de datos de los padrones fiscales, me imagino que era antigua y no se pensaba todavía en esas cosas. La base de datos hay que diseñarlas pensando en que la información no se puede eliminar así, porque así no se puede machacar. La información se podrá eliminar, pero con un decreto, una resolución, un acuerdo de junta y siempre que se haya valorado si se puede eliminar o no se puede eliminar. Pero esta improvisación que hay, efectivamente, hay muchísimas bases de datos. Voy machacando porque no, me ocupo del día a día. Eso es. Ni siquiera efectos legales, efectos jurídicos. Imagínate que un juez pide mañana los datos que había en la base de datos en el año 2015 y no están. Entonces, eso tiene que ser un poco seriedad y desde el diseño de la base de datos. Por eso decía antes que es importante establecer alianzas con los informáticos y con los jurídicos. Si tú puedes convencer a un informático, oye, mira, esto no lo elimines, o elimínalo cuando yo tengo un informe o cuando diga que hay que hacerlo con un decreto de presidencia o de alcaldía o lo que quiera que sea. Es importante establecer esa alianza, porque si no pasan estas cosas que pasan, que me estás contando, que está muy generalizado. Sí, yo creo que han pasado de ser herramientas ofimáticas. Ahora, como lo tienen todo allí, no quieren, no sacan el papel para nada, o sea, quiere decir que ya es todo, ya está en la aplicación, pero la aplicación no tiene cautelas de ningún tipo, ni tiene una gestión del tiempo, de los cambios, ni nada, con lo cual eh, me parece que no cumple lo que debería cumplir, ¿no? Para ser un documento en condiciones, quiero decir. No, es que las bases de datos, según la legislación española, no son documentos. Bueno, documentos o fehacientes, lo quiero decir que tengan una capacidad
de que tú puedas decir pues legal o lo que sea, de administrativa. O sea, es que no pierde, o sea, hemos pasado un salto sin darnos cuenta que esa base de datos entonces tiene que ser de otra manera, Sí, ¿no? sí, sí, Eso es lo que yo creo. No sé. habría que rediseñarla o diseñar una base de datos nueva, por lo que me estás contando, que tuviera en cuenta que no se puede eliminar información. Mira, te pongo un ejemplo. Hace un par de días me pidieron un informe en el sitio donde trabajo, me pidieron un informe porque querían eliminar información de una base de datos gigante o de varias bases de datos y era información que no era relevante. Sí es, sí es información relevante. Si te está bloqueando la base de datos, vale que la tienes que quitar de la base de datos, pero consérvala, es lo que he dicho en mi informe, consérvala de otra manera, sácala de la base de datos, de las tablas donde esté, los registros que correspondan, genera un PDF y fírmalo y eso consérvalo en otro servidor. Entonces puedes eliminar la información que es la base de datos. Pero claro, es que yo tengo la enorme suerte de que trabajo con un equipo de informática muy consciente, pero no es lo habitual. Soy consciente, me doy cuenta de que no es lo habitual, de que lo habitual es lo que me está contando. Sí, es un poco lo que nos pasa. O cuando se contrata, por ejemplo, ahora se ha contratado, bueno, el año pasado, ahora mismo, una aplicación, me imagino, no sé qué empresa es, para la gestión de nóminas, todo lo que es personal. Pues claro, ahí no hay ningún criterio pues, de nada, más que lo que meter los datos y que salgan las nóminas. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, pero a lo mejor también hacerte planteamiento. A lo mejor lo importante de esa base de datos es que salgan las nóminas, no tiene mayor valor en el curso del tiempo. Mientras esté en funcionamiento, está cumpliendo con aquello para lo que ha sido pensada, que es gestionar nóminas y sacar las nóminas. Pero quizás tenemos que ver lo que te estaba comentando, tenemos que pensar, vale, la aplicación de esta nómina ya se cierra, está metida en un Postgres, en un Oracle, en lo que quiera que sea, los datos, la información. Y entonces tenemos que pensar, las nóminas tienen valor fiscal, tienen valor jurídico, tienen valor legal. ¿Durante cuánto tiempo hay que conservar las nóminas? Las nóminas están en otro sitio conservadas, en un PDF, por ejemplo, o solamente aquí los datos están solamente en la base. Todo eso hay que ponderarlo y si merece la pena, lo que te decía, entonces sí, entonces ya nos planteamos convertir de formato y conservarlo a largo plazo. Pero tenemos que hacer esa labor de reflexión de merece la pena o no merece la pena. De no intentar conservarlo todo. Creo que conservamos más de lo que deberíamos, en papel y en Sí, sí. digital. Creo. No, bueno, no sé, digo lo de las nóminas porque, por ejemplo, la Comisión de Valoración de Euskadi son de conservación permanente, Sí, claro, como todo lo que concierne a los empleados públicos. con lo cual, Sí, sí. Ahora, pero planteate, las nóminas están en otro sitio en PDF. no. Entonces te tienes que plantear que los datos de esa aplicación, una vez que la aplicación se cierre, los tienes que mantener, los tienes que conservar, convirtiéndolo a XML, por ejemplo, convirtiéndolo a PDF, dejando reflejo de la sentencia de SQL, de las queries que se hacían, etcétera, pero se tienen que conservar. Claro, las nóminas, como todo lo que concierne a los empleados públicos, las nóminas, los expedientes personales, etcétera, son de conservación permanente, efectivamente, en papel y en digital. Bueno, vale, sí, eso es. Ahí, en eso estamos, haciendo lo que podemos. Sí, como todo, como todo. Esto tampoco es un camino de rosa. Bueno, no sé si tenía alguna pregunta más. No, yo no. Gracias. Josefina, ¿has podido ver si ha encontrado la pregunta que tenía pendiente? No, pero bueno, he visto que, que igual no tiene importancia. En la organización de la unidad 4 está la definición del modelo, el modelo de información, el modelo funcional y la certificación de 1AIS. Entonces, pasa al 1, 2, 3 al modelo funcional y luego dentro de las entidades funcionales va poniendo 5.1, 5.2. La única duda que tengo respecto a ese 5.1 es que no se haya podido comer nada a la hora de generar el PDF, ¿verdad? No, eso ha sido un despiste mío, pero Vale, pues ya está. está Vale. O sea, es que no me miré la había... numeración y la numeración era correcta, porque dije, a ver si me va a faltar algo y lo he impreso mal. Sí. No, a mí me pasa igual, yo tengo igual. No pasa. Vale, pues entonces ya Gracias por está. decírmelo porque ha sido despiste mío. Pero Vale, es que vi la numeración y la numeración era correcta, pero porque pensé que yo me había comido alguna hoja o algo, que la había traspapelado. Y no, una pregunta, el curso acaba el martes, sí, entonces faltaría por la unidad 5. la unidad 5 va a salir mañana.
que va a salir mañana. Y luego lo del meet, Activa mañana, sí. perdona. No, sí, que la voy a activar mañana, sí. Vale, y luego lo del meeting room, ¿qué es? Hay como otra carpeta. La sesión que estamos, la sesión La sesión, es que no la vale, he vale. visto. Vale. Y luego tendremos un examen. Sí, es sencillo, pero hay un examen. ¿Y cuándo va a ser el examen? Estamos mayores para exámenes. No, pero además me parece que es opcional, o sea que y es sencillo. Sí, y tan opcional. No, es un cuestionario muy pequeño y un práctico también muy libre para hacerlo en texto libre como uno quiera, y eso saldrá este fin de semana, ¿vale? Vale, es que el lunes yo empiezo justo otro curso que me quería haber esperado al de febrero de ACAL, pero me corría ahora un poco de prisa hacerlo por motivos laborales y voy a hacer el curso de normas de incunable. Entonces, justo, pues claro, me estaba un poco agobiada porque digo, si el curso acaba el martes, tengo que hacer el examen, no sé cuánto tiempo, y que tenía que darle, este fin de semana pensaba darle un poco de vidilla a la unidad 5, que era la que me quedaba, pero como no estaba subida, pues por eso estaba... Vale. No te preocupes porque, ya digo, los exámenes son opcionales, Sí. son muy sencillos, porque todos estamos muy ocupados y no tenemos tiempo ahora ya a esta altura de examinarnos otra vez. Es muy sencillo, y este fin de semana yo creo que en media hora, como si te apetece hacerlo, en media hora como mucho, lo podéis hacer. Estupendo. O sea, que se puede hacer este fin de semana. Sí, sin problema. Yo, de hecho, los fines de semana es cuando más tiempo tengo. Yo también, sí, es verdad. O sea, pero quiero decirte que el examen lo vas a colgar para que lo podamos hacer este fin de semana. Sí, claro. El sábado, si yo no estoy equivocado, tengo que mirarlo en mi agenda, pero el sábado se quedaría colgado. Estupendo, fenomenal. Pues muchas gracias. Gracias. Me tengo que ir. Gracias. Venga, seguimos hablando. Agur. Hasta luego. Y no sé.